Bienvenidos a Tu Psicólogo TV, un espacio que busca acompañar a los estudiantes del programa de psicología en sus procesos formativos de educación superior con el fin de escucharlos, hacerlos sentir y elevar su voz. Soy Andrea Franco, quien estará presentándoles este espacio que nos brinda la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy emitimos nuestro primer programa denominado Los principios de la deserción en la educación superior y contaremos con la participación de dos lideresas quienes nos ampliarán el tema del día. ¿Alguna vez les ha pasado que inician un proyecto, ya sea educativo, laboral o personal, y no lo finalizan? Ante cualquier respuesta que usted haya pensado, hoy enfatizaremos acerca de lo que sucede internamente en el programa de psicología y frente a las consecuencias que llevaron a los estudiantes de primera matrícula a no continuar su carrera profesional. Muy bien, y en este primer programa de Tu Psicólogo TV quiero darle un especial saludo a Adriana María Rojas, la líder nacional del programa de psicología. Adriana, un especial saludo, ¿cómo estás? Hola Andrea, muy bien, gracias por esta invitación tan importante. Adriana, antes de empezar a hablar sobre la temática central de este programa, quiero que le contemos a todos los televidentes de este programa y de TVUNAT Virtual cuáles son esas características especiales que tiene este programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, el programa de psicología cumple este año 28 años, es un programa que ya tiene una trayectoria importante. Fue el primer programa que fue posicionado en Colombia por aportar precisamente desde un enfoque social comunitario. Lo reconocemos por ello a nivel nacional. Es uno de los programas más grandes en Latinoamérica en este momento. Tenemos un número importante de estudiantes tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, me parece importante resaltar todos los egresados que hemos también ido aportando en las diferentes regiones del país. Son más de 21.000 egresados, Andrea, que están aportando desde diferentes lugares, desde la parte pública, privada, también con proyectos de emprendimiento precisamente de esa impronta social comunitaria. Muy bien, Adriana, y ahora quiero también que hablemos ya sobre ese trabajo que se viene articulando al interior del programa en esa red que se ha venido consolidando de primera matrícula. ¿Qué significa esa red para el programa y para los estudiantes? Precisamente el reto que tenemos por el número de estudiantes que nos acompañan en cada periodo académico es poder consolidarlos en todo ese proyecto educativo. ¿Sí? Entonces, desde allí el programa de psicología ha venido realizando diferentes ejercicios para retención y permanencia. Y uno de estos es la red de primera matrícula. Es una red que se ha venido consolidando con los cursos de primer y segundo periodo, donde se hacen diferentes caracterizaciones, se aplican diferentes instrumentos que nos permiten estar revisando en qué condición o cuáles factores de riesgo tenemos con nuestros estudiantes para desde allí generar estrategias que nos permitan la adaptación a la modalidad, también trabajar esos elementos psicosociales, también todo lo que tiene que ver con herramientas del manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, que en nuestra modalidad es fundamental, y que por supuesto aquí también viene un reto importante de la red de docentes de acompañar a los estudiantes para que puedan conectarse con esa modalidad y esa nueva apuesta, y por supuesto mantenerse en ese proyecto educativo. Entonces ha sido una red que se ha venido consolidando y desde la cual hemos venido buscando diferentes estrategias para acompañar a los estudiantes, para que ellos sientan que la modalidad virtual no es solamente las actividades que encuentran a través de una pantalla, sino que detrás hay todo un equipo humano que estamos generando diferentes estrategias de tipo sincrónico y asincrónico, presenciales inclusive para algunos de estos cursos, para poder acompañarles y fortalecer su adaptación a esta modalidad, a este programa. Adriana, y precisamente Tu Psicólogo TV hace parte de ese escenario de estrategias para este ejercicio. Entonces, antes de despedirte, quiero que tú, como líder del programa de psicología, le hagas una invitación y por supuesto dejarles un mensaje a todos esos estudiantes del programa de psicología. Sí, así es. Tu Psicólogo TV es una de las estrategias que hemos logrado consolidar. Y es una estrategia que ha sido diseñada para ustedes, estimados estudiantes. Aprovechemos este escenario. Es un escenario de diálogo para abordar diferentes temas que nos van a permitir fortalecer, favorecer nuestro tránsito por esta formación profesional.
Estamos muy atentos a esas inquietudes. Ustedes pueden seguir compartiendo inquietudes a través también de este programa, y por supuesto que todo el equipo de profesionales vamos a estar dispuestos para brindarles herramientas que les permitan continuar su proceso formativo. Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias a ti, Andrea, por la invitación, y seguimos muy atentos construyendo este espacio tan valioso. Como resultado de este proceso que viene adelantando el equipo del programa de psicología, hemos encontrado algunas impresiones de estudiantes que han presentado diferentes dificultades en su proceso formativo. Quiero invitarlos a verlas a continuación. A pesar de ser el problema de Internet, me siento cargada emocionalmente. No he podido adaptarme al campus virtual, se me ha hecho súper complicado y además no contaba con la herramienta principal, que es un computador. Hola, quisiera seguir, pero estoy demasiado atrasado y cargado. Se me juntaron todos los cursos, se me ha dificultado mucho todo y no quiero retirarme, no sé qué más hacer. No se me fue posible seguir, tengo problemas personales y de conexión, siento que ya no alcanzo a hacer nada, entonces prefiero retirarme. Profe, no puedo continuar, se me hace muy difícil la plataforma y trabajo y tengo un bebé, siento que no puedo más. Me da pesar porque quería mucho estudiar, pero se me juntó todo. Ahora quiero darle un saludo a la docente Andrea Marcela Carrero, directora del curso de Epistemología de la Psicología. Un saludo especial, Andrea, ¿cómo estás? Bien, Andrea, gracias. Bueno, ya escuchamos algunas de las impresiones de nuestros estudiantes, pero quiero que nos cuente cuáles son esas dificultades que más se han encontrado en quienes desertan de su proceso académico. Bien, pues desde las redes de curso nosotros realizamos diferentes acciones de acompañamiento que no solamente se ligan con ese proceso de aprendizaje de los estudiantes, sino que inicia justamente por la identificación de aquellos estudiantes que no están ingresando al campus y que empiezan a faltar a su proceso académico con la entrega de las actividades. Entonces, una vez identificado, pues empezamos a activar esos canales de comunicación, como pueden ser la mensajería electrónica y la comunicación telefónica privilegiadamente, para establecer ese primer contacto. En muchos casos, pues ese contacto pues no se logra, pero vamos después identificando esas dificultades que nos empiezan a reportar esos estudiantes y vamos dando cuenta de unos factores de incidencia que podríamos situar como de mayor complejidad para los estudiantes que van abandonando ese proceso. Entonces, entre ellos está la dificultad de reconocer el campus, ¿cierto? El sentir que no cuentan con la habilidad del manejo de esas competencias digitales, quizás porque en muchos casos ese contacto con la tecnología pues ha sido escaso y constituye entonces para los estudiantes en una primera barrera, ¿no? Ese factor también empieza a asociarse con la adaptación a nuestra metodología, que es pues basada en el aprendizaje autónomo y que implica que el estudiante pues despliegue esa posibilidad de autogestionar su propio proceso de aprendizaje. Entonces, pues lo importante es reconocer e invitar a los estudiantes a dar cuenta que esa autogestión también y ese reconocimiento de las habilidades que va a desplegar en el campus son condiciones que él va a ir adquiriendo y que la universidad también va generándole esos recursos y contamos con los mecanismos y los apoyos para pues que él justamente logre empezar a apropiar todo el sistema de aprendizaje que nosotros pues preparamos para él. Y en segunda instancia, además de esa dificultad del manejo de esas herramientas, de esas competencias digitales, también está ligado a ello como esas situaciones que pueden ser más o menos complejas en las que el estudiante también, por supuesto, tiene unas situaciones personales, familiares, laborales que se suman a eso que él necesita desplegar en su proceso académico y que pues va convirtiéndose para el estudiante en una situación de difícil manejo. Sabemos que el estudiante unadista es un estudiante que generalmente tiene que sortear con estas diferentes situaciones que le demandan, que le exigen pues dar una respuesta, Andrea. Entonces esas serían como esas dificultades que empezamos a identificar desde la red de tutores.
Muy bien, es muy importante la intervención que realizan. Es por eso por lo que quisiéramos conocer qué aspectos emocionales se reflejan en esas situaciones que están manifestando los estudiantes. Bueno, tenemos entonces esa dificultad en las competencias digitales, ¿no? Y también ese no reconocer que el estudiante tiene una autogestión para el aprendizaje autónomo y que por supuesto él puede desarrollar. Entonces son condiciones que se van convirtiendo para él en un reto, o más bien podría verse desde un reto a superar, ¿no? Y con toda la posibilidad de evolución que los retos, así como los conflictos, nos significan a nosotros los seres humanos, y que podrían llegar a desplegar ese deseo que justamente el estudiante dio camino cuando nos elige como programa y como universidad. Pero también está como esa otra posibilidad de verlo no como un reto, como una dificultad a sortear, a sobrepasar, sino más bien a verlo como una imposibilidad. Entonces allí se va perdiendo justamente esa dificultad de que apropie la oportunidad de superar esas situaciones que van siendo de difícil manejo. Entonces, a esos, digamos que esos elementos que él percibe, como lo decía el estudiante cuando tú señalas, puede que tenga problemas con el internet, pero realmente me siento cargado emocionalmente. Ahí ya nos va mostrando ese componente, justamente de esa dinámica emocional que empieza a interactuar con su dificultad en el manejo del campus, con su apropiación de la metodología. Entonces yo creo que hay que prestar atención a esos indicadores emocionales que pueden representarse en un manejo del estrés inadecuado, en un componente de ansiedad que está de base allí también, y una sensación de frustración por parte del estudiante. Creo que esas son como las tres sensaciones que el estudiante va percibiendo cuando se le van presentando estas dificultades. Muy bien, Andrea, y desde su punto de vista como psicóloga, ¿qué decirles, qué recomendarles a los estudiantes que están experimentando este tipo de sentimientos? Bueno, yo aludo nuevamente a esa expresión del estudiante que nos dice que la dificultad, a pesar de ser el internet, se le convierte en una carga emocional, porque creo que ahí ya vamos situando como una connotación que le damos, o sea, de carga al proceso educativo. Entonces es natural que como humanos, pues de pronto desde una zona de confort experimentemos rápidamente la intención de desprendernos de esa carga, y eso puede ser incluso un impulso, ¿no? Una reacción impulsiva que fácilmente podría desvincularlo de su proceso académico y derivar pues a la deserción. Entonces yo creo que allí lo que desde la red de tutores queremos también invitarlos es a establecer un diálogo interior, a reconocer cómo manejamos esos estados de atención, y eso implica un proceso justamente pues que desde la psicología siempre invitamos, y es a conocernos a nosotros mismos, a reconocer cuál es ese discurso que estamos manejando, apropiando frente a las dificultades que tenemos, porque podríamos derivar en esto nunca va a pasar, no soy capaz, soy un inútil, esto es horrible, ¿cierto? Ya ese lenguaje nos dice como la manera de afrontar esas diversas realidades, y pues no deriva esto en una solución adaptativa. Entonces aquí se trata de gestionar prontamente ese componente emocional, y desde ese diálogo interior que vamos reconociendo con los pensamientos que empiezan a operar ante esos tropiezos, ante esas dificultades, es empezar a señalar justamente un discurso más, no desde el déficit, sino desde esa capacidad que nosotros tenemos. Porque cuando nos situamos desde el déficit, incluso lo vemos de manera muy racional, ¿no? Exageramos las situaciones, se nos va convirtiendo en la carga, ¿no? En el fantasma. Entonces allí hay que empezar a reconocer este tipo de pensamientos y a generar una dinámica emocional distinta. Nos tenemos que valer de recursos, ¿no? De identificar, por ejemplo, situaciones que en el pasado también nos representaron un reto, ante los cuales también pudimos pensar que no éramos capaces, pero que empezamos a desplegar los pasos necesarios para tener un camino viable, resolutivo. Entonces, ese es un mecanismo. Apoyarnos también en referentes de otras personas que atravesando las mismas situaciones también han logrado pues sortear esas dificultades, tener una red de apoyo familiar, porque de cierta manera con esas personas que podemos conversar tenemos una descarga también, nos podemos desalojar de esa carga emocional que nos representa al hablarlo, al poder como ponerlo en palabras.
eso también nos va a liberar un poquito de ese componente emocional y empezar a ver como con más claridad la situación. Yo a veces me valgo como de una metáfora, y es que a veces cuando uno está dentro del cuadro, pues no puede mirar la escena completa y se va viendo como teniendo más bien una visión de túnel. A veces es necesario salirse del cuadro, salirse de la escena para mirar como todos los elementos que están allí, porque como humanos tenemos unos recursos, pero tenemos que estar dispuestos a ver esos recursos, ¿no? No cerrarnos a la posibilidad de tener una reacción impulsiva, ver más grande el fantasma de lo que realmente es, sino empezar a revisar cuáles son mis recursos internos de resolución y cuáles son los recursos externos, que para eso también está la universidad, las redes familiares, como decíamos, con esa escucha, por ejemplo, pero también esos dispositivos que la universidad nos ubica allí al proceso de los estudiantes, porque la universidad pues ha pensado, justamente proyecta esas estrategias pensando en ese tipo de dificultades que sortean nuestros estudiantes. Entonces hay que apelar a recursos internos y externos desde ese reconocimiento y diálogo interior, empezar a negociar y también ser benévolos con nosotros mismos, ¿no? No solamente desde un pensamiento positivo de resolución de conflictos, sino pues también decirnos, bueno, esta es una dificultad, revisemos cómo la podemos afrontar, me puedo sentir estresado, me puedo sentir mal, pero también puedo dar respuesta a estas situaciones que se están manejando. Como decía, no centrarnos en un discurso del déficit, sino de aquello que podemos ir resolviendo. Y no quisiera dejar pasar también como el recordar, invitar a los estudiantes a recordar el deseo, ¿no? El deseo que movilizó su intención de vincularse al programa y a la universidad. Entonces es apelar nuevamente a ese deseo y ponerlo pues en marcha, en funcionamiento, es decir, optar, elegir nuevamente al programa y a la universidad, pues como vista de ese deseo que nos pone en un camino de conseguir pues nuestro proyecto vital. Andrea, tú hablabas de esas estrategias que plantea la universidad para ese acompañamiento. ¿Cuáles son esas que plantea específicamente el programa de psicología a ese acompañamiento de sus estudiantes? Bueno, desde las redes tutoriales nosotros disponemos de unos conductos pues sincrónicos y asincrónicos. Entonces manejamos dentro del campus una mensajería interna con la cual vamos a establecer rápidamente contacto con el tutor, la mensajería institucional para ir resolviendo también las inquietudes, pero sobre todo hay unos canales que se han ido privilegiando, como son por ejemplo el Skype o los foros colaborativos dentro del campus, porque se han convertido en un espacio de interacción en el que muchas veces allí también se da un trabajo colaborativo, estamos dialogando con otros estudiantes y dándonos cuenta que ellos incluso atraviesan como las dificultades que nosotros también sentimos, y empiezan a generarse desde allí una serie como de herramientas, de orientaciones y de acompañamiento del tutor, pero también en ese voz a voz con mi grupo de estudiantes. Pues más allá, digamos, de esas interacciones que tenemos, que ha dispuesto la universidad en nuestra metodología, también nos comunicamos generalmente por WhatsApp, por telefonía con los estudiantes para pues mostrarles que estamos allí, los espacios que desde cada red tutorial vamos creando para interacción y para fortalecer el aprendizaje, como son las webconferencias, los espacios de e-learning, los CIPAS, son todas aquellas estrategias que hacen que el estudiante se enamore de esa opción que eligió pues en su proyecto formativo y que se vaya apropiando de recursos, y esto a la vez lo va haciendo sentir seguro de esa opción que eligió. Contamos también pues con otras estrategias ya más a nivel de bienestar, como por ejemplo es psicólogo en línea, en donde allí hay la posibilidad de interactuar con un psicólogo que nos brinda un acompañamiento, que nos da un despliegue de algunas situaciones para el manejo de lo que se le vaya presentando al estudiante. Pero diría que todo esto se va canalizando por medio de la red tutorial, que hace un acompañamiento cercano y que es una red viva siempre a leer pues esas realidades de los estudiantes. Andrea, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de Tu Psicólogo TV. Bueno, gracias por la invitación y un saludo pues desde la red de tutores de nuestro curso también a todos los estudiantes. Aquí estamos. Agradecemos a nuestras invitadas haber participado en este primer capítulo de Tu Psicólogo TV. Hemos llegado al final de nuestra misión y queremos agradecer a quienes se mantuvieron conectados en este espacio. Recuerda ver nuestras emisiones a través de nuestro canal TV UNAD Virtual en YouTube. Hasta la próxima.